Martes 29 de octubre de 2013. Asunto. SES en el ciclo alternativo. WIT en el ciclo biológico. 4 horas 31 minutos. Ayer me vestí como en Sama. Recordé cómo me había vestido en Sama y me vestí. Pero como ayer no me había vestido desde Sama, tranquila no puedo decir que me sintiera. Digo a la tarde, pero mucho más tranquila que a la mañana. A la mañana ni me quité los sombreros. Hacía mucho viento. Cuando cerré la puerta de casa, bye, my it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Bueno, esa es la canción. Pero con esto yo no puedo leer. Hacía mucho viento. Cuando cerré la puerta de casa, ya había llovido bastante. Iré caminando los mismos kilómetros, pero me parece innecesario andarlos con paraguas. Así que hice la prueba y mi amiga Blanca ya no se encontraba atada. La lluvia quiso detenerse, pero el fuerte viento aún me acompañó durante unos kilómetros. Y una cosa que aprendí en el camino, por mediación de Navarra, es que mediación de Navarra, Moagen, es que si utilizas sombrero, evitas que el 70% del calor corporal se le escape por la cabeza. Yo eso no sé si será así de preciso, pero lo cierto es que es un truco que funciona. Y si no te quitas el sombrero ni cuando llegas a la clase, tu temperatura corporal se mantiene constante. Así que logré frenar de ese modo el desequilibrio térmico, pero me sentía muy inquieta y en el asiento no dejaba de moverme, lo cual, al ser el último, en la esquina misma donde Lubkov no puede verme desde su mesa, no le importa a nadie, imagino, o no debería de importarle. Pero atención al número más difícil de pronunciar y que es el que tiende a olvidársenos a todos. Sed, o la torre herida por el rayo, el arcano de la crisis, que es el 16, que es el único arcano que tuvo en su poder Lisboa, porque yo misma se lo hice llegar. Ahora bien, Herdraps considera que el unos en español eran estos tantos en concreto. Pero yo le hice notar que si, por ejemplo, decimos no me dejaría en tu casa unos libros, ese unos libros es un indeterminado plural, que esto a él le pareció gustarle especialmente. Esto a él pareció gustarle especialmente, como pareció gustarle especialmente que yo recordara la historia de la leyenda del nombre de la ciudad de Amberes que él no conocía. Y lo que sí hice fue esperarle en el pasillo y cuando ni siquiera me miró, detenerle llamándole por su nombre, Herdraps, para preguntarle si me invitaba a pasar a su clase. Porque yo en Herdraps ya me había fijado el segundo o el tercer día.
porque yo en Herdraps ya me había fijado el segundo o el tercer día después de que Lorraine me explicara aquello, la Lorraine que dibuja sobre su abandono del alemán a causa de Herdraps, lo cual a mí me interesó mucho porque, como ya podríamos intuir, yo no volveré a molestarme en dirigirme a Lorraine, ni aunque dibujara como los mismísimos dioses, porque no fue solo lo que escribí acerca de ellos, sino que después de que se lo entregué en mano, ella solo se comportó como otra necia, lo cual a mí me es indiferente, por supuesto, pero indica que no debo ser yo sola la que necesite una educación urgente en la cultura que parece que a la inmensa mayoría de los españoles nos falta, y que creo que yo podré importar a través de mi contacto con mis profesores, porque ahora mismo son un 10 sobre 10, ya que si yo no salgo de la clase de alemán tan fleuret, es que todavía fleuret, no aprendí a decirlo, fleuret, como ha sucedido desde el primer momento, tan frustrada. Darán las 5 y me sentaré ante Raquel sonriente porque nadie me habrá torturado y la miraré mucho más positivamente de lo que ha estado sucediendo desde el principio, Y así, el ritmo que imprime un profesor en su clase incide intersubjetivamente en la del profesor o profesora siguiente. Y si te cambian el humor por un maldito humor, de tener que estarte hora y media aguantándote y tragando, lo que tú sabes que de todas formas no vas a tragarte, es lógico que tiendas a encausar al siguiente maestro por causa del primero. Y eso, en la teoría del caos, quiere decir que si un zángano agitó sus alas al tratar de montar a una reina en una colmena de Indonesia, por ejemplo, y que hasta ignoro si allí existen las abejas, el tsunami puede suceder en las playas fluviales del Mississippi. Entonces, a Herdraps, la verdad es que yo no lo situaba del todo, pero había algo familiar en él que de algún modo me inspiraba tranquilidad. Y después de conocerle y de pensarle esta madrugada al despertar, puedo explicártelo porque, como es un hombre jovial, supe dónde yo esa combinación de austeridad y certeza personal me había sostenido antes. Y es que él debe tener la edad que mi abuelo tenía cuando yo contaba entre 8 y 11 años, que es tu misma edad o algo más allá quizá, pero yo me refiero al momento en que mi abuelo me enseña a caminar por la calle real, que como ya te he hablado de ello no pienso repetírtelo. Y fíjate en esto, para que comprendas hasta qué punto Herdraps goza de una percepción objetiva. Pünktlich, puntual. Pünktlich wie die. No, vamos a dejarlo, la pronunciación todavía. Pünktlich wie die Maurer. Va a aparecer escrito. Puntuales como los albañiles, que es un proverbio que él nos concita a desentrañar. Lo primero, antes que ninguna otra cosa, aunque después de indicarnos una página en red, alemánsencillo.com, por la que ha navegado para mostrárnosla, aunque él la ha conocido esa misma mañana de ayer, porque yo le he escrito como nueva alumna, y le he comentado mi problema y mi necesidad urgente de construirme una racionalidad en esa lengua debido al mal sabor de boca que ha dejado en mí la experiencia con el trato del señor Wolfgang Baranda, que es un hombre que no quiere hacerse consciente de que está tratando no con párvulos, sino con niños inteligentes y sensibles y con adultos con criterio, si no todos o la inmensa mayoría, porque eso sería un impensable, sí algunos de nosotros. Que lo que sucede, nos explica Herdraps, cuando ninguno de nosotros acierta a explicarse el porqué
de esa consideración intempestiva al estilo de la filosofía a martillazos de Nietzsche es que los albañiles en Alemania, cuando llega la hora justa de la salida del trabajo, dejan caer las herramientas. Y hasta ahí, que fue una respuesta, porque parece ser que él no es ningún hueso, parece ser que él no es ningún hueso duro de roer. Sino Punglich Big D Nauger, y nos hace saber que las preguntas nunca son indiscretas, que con él ninguna pregunta está vetada, que únicamente las respuestas lo son, de ir a serlo. Así que lo he sentido inmediatamente, que él era mi guía, aunque reconozco que su clase es una clase orientada a los adultos y que hay personas allí que no parecen ni adulta ni niña, sino alguna de esas mujeres que pintó Delvaux, silenciosas, de rostros imperturbables, con las manos sobre el regazo, sin tomar ni un apunte, cuando el hombre o ha pasado de largo hace minutos por la carretera que se dirigía al pueblo, o se ha sentado sobre la mesa, dándoles la espalda, que si únicamente pareces un maniquí, que era lo que pintaba Paul Delvaux, incluso en sus cuadros berninianos de científicos inspirados por el mundo de Julio Verne, es lógico que eso lo estés buscando. Es lógico que eso lo estés buscando. Porque el alumnado debe mostrar una inquietud y un interés. Y sobre todo, si uno se encuentra ante un verdadero maestro, que no se limita a lo que el texto lo sujeta, aunque eso parezca que es lo que sucede. Herr Draps dice que de los alemanes, sobre todo, hemos importado palabras negativas como verboten, prohibir o prohibido, y palabras infantiles como Kindergarten, el jardín de infancia. Pero también creo haberle entendido que es porque eso a los alemanes les gusta prohibir las cosas o les gustan los jardines de infancia. Y claro, después de conocer la historia con su Führer y al señor Baranda, todo parecía indicar que es así, pero yo es que después de conocer a Herr Draps me he sentido tan agradecida que en cuanto llegué a casa le escribí lo primero a él para confirmarle la leyenda de Antwerpen que dará origen a la ciudad de Amberes, porque estaba en mi camino, el que yo misma escribí hace algunos años, y a continuación a la directora de la OI, a Clara, para agradecerle que me ayudara a realizar este cambio de profesor una vez iniciadas las clases, y para confirmarle que a mí Herr Draps me había encantado y que ahora sí que me sentía muy cómoda en la escuela, que era lo que ella más quería. Entonces, no es la educación lo que el casero pensaba que era la educación hoy en día, porque él la ve de otro modo, la ve como cuando era niño y otra víctima más del desamparo aprendido, sino que es esta la educación donde si te pones en contacto conmigo por un motivo serio y por un motivo razonable y auténtico, yo no voy a hacer oídos sordos a tu problema, y si necesitas ayuda para hacer valer tus derechos, te la voy a prestar. Pero el protocolo es este: saber que existe un medio, moyen, que es público, porque esto mismo tú lo estarás escuchando en un canal público, en un medio público, y que hay que dirigírselo primero a la escuela. Y si el maestro o el profesor o el señor o el Herr o el prof o la teacher no te han querido comprender, entonces aclara a la directora, que es muy amable. Pero yo hablo de nuestra escuela, que es en la que yo vivo mi educación social, y no hablo de la escuela de nadie. Y en cada escuela de este mundo nuestro debería, como poco, existir una persona como yo, la nueva alumna. Te deseo un día perfecto, querido profesor. Sí, son las 5 horas 54 minutos. Voy a hacer el envío.